Buenas, este es el cuarto video de teoría de el tema número 9 del curso Física General 3, el tema de óptica ondulatoria, y esta sección es la de cambio de fase debido a la reflexión. Muy bien, entonces esta sección es sumamente corta, nada más se va a hacer con un par de imágenes que vamos a estar explicando, y lo que intenta es explicar lo que pasa con una onda o un rayo de luz que viene a interactuar con lo que sería un espejo, utilizando algo parecido o relacionado con lo que sería la reflexión, que se estuvo viendo hace dos temas, pero lo vamos a ver aplicado para esta parte de óptica ondulatoria. Entonces, lo que va a suceder es que algo que no habíamos analizado en su momento era cómo es que este rayo puede cambiar dependiendo de dónde esté o en qué superficie se esté reflejando. Bien, entonces, cuando empezamos este tema con el primer y segundo, con la primera y segunda sección, estamos hablando sobre la parte de el experimento de Young, que lo que tiene son dos rendijas y de ellas, o a ellas más bien, llega una fuente de luz o la luz que viene de una fuente y lo que pasa es que al pasar por estas dos rendijas, la luz se comporta como que si fueran dos fuentes distintas. Entonces, como si tuviéramos dos fuentes distintas, pero las dos tienen el mismo origen. Entonces, lo que tienen es que, o lo que va a pasar con ellos es que tienen las mismas propiedades, exactamente las mismas propiedades. Bueno, ahora lo que vamos a tener en esta parte es que al nosotros colocar un espejo debajo de una fuente de luz, esta fuente lo que va a hacer es que va a generar un rayo que va directo hacia una pantalla propio de ella, pero también hay algunos rayos que van a dirigirse hacia lo que sería el espejo. Y estos rayos lo que esperamos es que hagan una reflexión. Entonces, en el instante en el que van a hacer la reflexión, debido a que esperamos que un espejo tenga un índice de refracción mayor que lo que sería un, que lo que sería el aire, entonces va a tener un cambio en lo que sería su fase. Entonces, algo extraño, ¿verdad? Algo que no habíamos mencionado en su momento en la parte o en el tema de, de, de óptica geométrica, por el hecho de que en general nosotros no relacionamos lo que es la reflexión con la refracción. Pero en esta parte, lo que es el análisis de por qué es que está sucediendo esto, recordemos que o el índice de refracción viene de hacer un análisis de lo que sería el cambio en velocidades o el cambio que tiene en frecuencia la luz al interaccionar o interactuar, perdón, con otro medio. Entonces, realmente el hecho de decir que el índice de refracción es solo para refracción es porque solo ahí nos interesaba en su momento, porque nosotros íbamos a tener una desviación en la trayectoria. Pero de nuevo, lo que pasa ahí o la interacción que ocurre con la superficie pasa tanto en la refracción como en la reflexión. Entonces, lo que es el análisis ya desde las leyes de Maxwell para poder entender qué está pasando con el campo eléctrico y magnético y por qué es que ocurre un cambio de fase cuando estoy en la reflexión, es algo que ya es mucho más avanzado, incluso el texto lo dice, que es algo que ya se sale de lo que se esperaría para un curso de este nivel. Pero la idea es, o lo que se necesita es entender que realmente al haber una interacción con la superficie y esta tener una mayor densidad óptica, entonces vamos a tener una inversión o un cambio en lo que sería la fase de 180 grados. O sea, lo que vamos a tener es que se le aumenta pi a lo que sería la fase que está generando o las ecuaciones que generan esta onda, que escriben a esta onda. Entonces, lo que nosotros vamos a tener ahí es que en el instante en el que la luz toque esta superficie, va a cambiar su fase, va a invertirse completamente, o sea, se le está dando una suma de pi, entonces como que si se adelantara pi en lo que sería la función de onda, y entonces, o en lo que sería la función seno o coseno, dependiendo de qué es lo que nosotros estemos utilizando, y entonces lo que vamos a tener es que es como que si fuera una fuente nueva, una fuente distinta a la original. Entonces se convierte en algo distinto al original y entonces es como si tuviéramos dos fuentes distintas, a diferencia de la parte de Young donde nosotros teníamos dos fuentes iguales. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos dos fuentes distintas? Bueno, pueden pasar muchísimas cosas, muchísimas posibilidades por el hecho de que las fuentes son distintas. Puede que incluso no podamos tener un patrón de interferencia porque o las fases que tengan ellas no se puedan acoplar realmente. Y lo que tengamos es nada más un patrón que no es, que ni siquiera es un patrón, nada más vemos líneas en ciertos puntos que no tienen mucho sentido. En este caso en específico, que lo que estamos teniendo es una inversión de 180 grados o un cambio de fase de 180 grados de pi nada más en lo que sería la función seno,
lo que esperamos es que ahí sí aparezcan todavía los patrones, pero lo que va a pasar es que se van a invertir. Entonces, en este caso, lo que antes aparecía como un máximo o la posición de antes había un máximo, ahora lo que va a existir es un mínimo por ese cambio que hay, por esa inversión que existe. Entonces, el hecho de pasar por un medio, o bueno, o no pasar, sino reflejarse por un medio que tiene que tiene una densidad óptica mayor, o sea, un índice de refracción mayor, nos va a generar esta inversión. Si nosotros pasamos por o nos reflejamos más bien una superficie con un índice de refracción menor, entonces la inversión no ocurre. O sea, esto no va a suceder cuando tengamos qué sé yo, que estemos pasando de vidrio a agua, por ejemplo, que el vidrio tiene o que estemos en vidrio y estemos reflejándonos en agua. Entonces, el vidrio tiene una densidad mayor, entonces esperamos que la inversión no exista. Todo lo que es el juego en que se invierta o no se invierta es algo que se va a estar viendo en la siguiente sección, en interferencia en películas del gas, donde vamos a ver que ahí puede haber tanto refracción como reflexión, y entonces los rayos empiezan a refractarse, a reflejarse, perdón, y entonces eso va a hacer que haya ahí distintos patrones que se van a ir formando donde se invierte o no se invierte. Entonces, de nuevo, el hecho de que nosotros tengamos que este rayo sea reflejado de una superficie, nos va a decir que el patrón todavía va a existir. ¿Cómo va a estar sucediendo este patrón? Si va a ser inverso a lo que aparece en el experimento de Young o va a ser exactamente igual. Bueno, eso va a depender de si el rayo se invirtió o no, si el índice de refracción es mayor o menor. Los casos que estaba mencionando antes de que las fases fueran completamente distintas y no aparecería un verdadero patrón, eso sucedería en casos donde las fuentes son completamente distintas, pero como esta es nada más una reflexión de la fuente original, pues entonces no vamos a tener esos casos. Y en general, lo que es este tema, no vamos a estar viendo lo que serían fuentes distintas de interacción o como fuentes para los rayos, para que haya interferencia. Entonces, para esa parte no se preocupen tanto, nada más era ahí como para mencionar. Muy bien, entonces, en resumen, lo que vamos a tener es, dependiendo del índice de refracción, nosotros vamos a tener que se invierta o no eh, los, los, eh, los rayos de luz y generar una fuente que puede que sea inversa o no. Entonces, lo que vamos a tener es que la interferencia puede que cambie sus mínimos y máximos o puede que no lo haga dependiendo de cada caso. Entonces, siempre hay que analizar cuál es el medio en el que estamos y en cuál nos estamos, en la superficie de cuál nos estamos intentando reflejar para saber si existe inversión o no y saber si entonces eso va a afectar a lo que es nuestros patrones de interferencia. Entonces, eso sería todo para esta sección. Noten que es bastante corto. Muchísimas gracias por su atención.